Hola, buenas noches. Espero que estés muy bien. Hoy voy a compartir con vos una historia que nos pasa por la vereda de enfrente a muchos de nosotros, o a veces hasta se cruza para despeinarnos un poco. Porque viste que el conurbano tiene eso. Vos podés estar caminando un martes cualquiera, con frío, con olor a leña húmeda, a grasa recalentada de roticería barata, con un perro rascándose abajo de un Siena 2008 lleno de bollos, y de golpe escuchás una conversación que te cambia el bocho para siempre. O por lo menos te deja incómodo pensando, que a veces es peor, porque una cosa es el miedo, y otra mucho más jodida es la duda. La historia de hoy empieza con un barcito de esos que todavía sobreviven por milagro, de esos que tienen el televisor colgado arriba de la heladera, siempre en Crónica TV sin volumen. Una máquina de café que hace más ruido que un tren roca frenando en Constitución. Y un dueño que ya no limpia las mesas. Las acaricia con un trapo húmedo, resignado, como diciendo, muchachos, hasta acá llegué. Ahí estaban Beto y el Mufa. Dos tipos que ya habían pasado la edad de discutir de fútbol en serio. Ahora discutían de colesterol, de alquileres, de jubilaciones miserables y de cómo las minas de ahora te escanean emocionalmente antes de saludarte. Boludo, ¿vos te diste cuenta que hoy todo el mundo está cansado? Dijo Beto revolviendo un café lavado que parecía agua de zanja tibia. No cansado de laburar, cansado del alma, contestó el Mufa sin levantar la vista. Y ahí ya arrancamos complicados, porque el Mufa no era un tipo común. En el barrio le decían así porque donde aparecía algo salía mal. Si jugaba a la quiniela no salía ni el perro atropellado. Si iba a un cumpleaños se cortaba la luz. Si arrancaba una relación, al poco tiempo la mina descubría su verdadera esencia y se iba a hacer yoga a Chascomús con un instructor que tocaba cuencos tibetanos y vendía sahumerios importados. Pero el tipo tenía una cosa, leía. Leía muchísimo. Y no libros normales, no. Leía cosas raras, foros perdidos, archivos viejos, historias de monasterios, papeles escaneados en ruso, entrevistas censuradas, documentos medievales, teorías conspirativas que arrancaban hablando de gente con genética ancestral y terminaban explicando por qué tu ex te dejó destruido y encima se quedó con la freidora de aire. Un enfermo, pero hermoso. De esos tipos que parecen derrotados hasta que abren la boca. Y esa noche estaba especialmente raro. Beto lo miró. ¿Qué te pasa? Tenés cara de haber visto el resumen de tu vida en YouTube. El Mufa levantó la vista despacio. ¿Vos conocés a la curandera de Banfield Oeste? Beto soltó una carcajada otra vez. ¿Cuál? ¿La de WhatsApp? Esa. Dale, la que cura empachos mandando audios. No te rías. ¿Cómo no me voy a reír, hermano? Estamos en 2026. La gente tiene inteligencia artificial en el teléfono y sigue mandando Saname Norma a una señora con fotos de rosas y frase motivacional. El Mufa sonrió apenas. La mitad del barrio la consulta, dijo, y la otra mitad le debe plata. No hablo de eso. Y ahí cambió el aire. Porque cuando el Mufa hablaba en serio, hasta el café parecía enfriarse más rápido. Resulta que la mujer existía, claro que existía. 50 y pico, separada, 2 hijos grandes, casa humilde, cortinas amarillentas, un patio con macetas tristes y un limonero seco que nadie entendía cómo seguía vivo. La conocían todos. Le decían la turca, aunque nadie sabía si era turca, armenia, siria o de Lanús Este. Atendía consultas por WhatsApp. Empachos, dolores, migrañas, ataques de angustia, insomnio, malas energías y lo más increíble, muchos juraban que funcionaba. No me digas que vos creés en esas boludeces, tiró Beto. No creo en la magia, creo en las personas. Es peor. No, escúchame. Entonces el Mufa apoyó los codos en la mesa como un tipo que está por contar algo que le viene caminando por dentro hace años. Y dijo, hay gente que nace distinta.
Beto hizo una mueca. Ah, bueno, arrancamos con Marvel del subdesarrollo. No me jodas y escuchá. Y le empezó a hablar de algo rarísimo, de ciertos hombres y algunas mujeres también. Personas que desde chicos parecían tener una resistencia imposible. Tipos que atravesaban tragedias como quien atraviesa lluvia, que sobrevivían a enfermedades, depresiones, accidentes, abandonos. Tipos golpeados por la vida, pero difíciles de romper. Como si algo en la sangre los mantuviera encendidos. Y ahí apareció la palabra, Anunnakis. Beto se atragantó con el café. No, bueno, listo, ya está, te fundiste. No hablo de marcianitos construyendo pirámides. Hablo de relatos antiguos, mezclas genéticas, linajes, familias. ¿Y qué tiene que ver eso con la curandera? Mucho. Según el Mufa, durante siglos hubo persecuciones silenciosas, no de brujas, de hombres, tipos con una especie de vitalidad extraordinaria, no necesariamente musculosos ni exitosos, a veces todo lo contrario, tipos emocionalmente intensos, creativos, protectores, con una energía difícil de explicar, hombres que enamoraban sin proponérselo, que levantaban familias enteras, que aparecían en la vida de otra mujer, de una mujer rota, y de golpe ella florecía. ¿Me estás diciendo que había sementales mágicos o algo así? No, te estoy diciendo algo peor. Y ahí hizo silencio, porque afuera pasó el tren, y viste que hay silencios que no son silencios, son túneles. ¿Nunca viste parejas donde uno rejuvenece y el otro se destruye? Beto no respondió. Porque sí, todos vimos. El amigo que se apagó, el vecino que envejeció de golpe, el tipo brillante que después de cierta relación quedó como exprimido, sin chispa, sin proyectos, sin libido, sin ganas de escuchar música, sin ganas de comprarse una camisa nueva, sin ganas de discutir, sin ganas de nada. Y como esos celulares viejos que dicen 80% de batería, pero apenas abrís una aplicación, se mueren. Y ahí apareció Martínez, el famoso Martínez, el vecino de la casa de Alto, 60 y largos, canoso, fachero, ex viajante, siempre perfumado, siempre con una mina distinta en alguna época gloriosa del barrio. Tipo sencillo, simpático, de charla rápida, creativo, un animal social. Después se casó de nuevo, con una mujer mucho más joven, hermosa, demasiado hermosa. De esas mujeres que entran a un lugar y todas las demás empiezan a acomodarse el pelo sin darse cuenta. Y según contaban, ella visitaba seguido a la turca. Primero por unas limpiezas, después por protecciones, después por trabajitos. Y ahí el barrio empezó a hablar. Porque el conurbano podría estar lleno de TikTok, o mejor dicho, puede estar, de hecho está, lleno de TikTok, inteligencia artificial y gente pagando en cuotas una hamburguesa gourmet. Pero el miedo viejo sigue intacto. Las supersticiones no mueren, se actualizan. Antes eran velas negras, ahora son estados de WhatsApp con frases tipo lo que es para vos encontrará la manera. Mira qué hijas de puta esas frases. Te destruyen sonriendo. El Mufa siguió. La ciencia avanza, pero las ciencias ocultas también. Beto resopló. ¿Y qué hacen? ¿Te enchufan un USB espiritual? No seas pelotudo. Entonces le explicó todavía más inquietante. Que según ciertas teorías, algunas personas aprendieron a absorber energía vital. No vampiros, nada cinematográfico. Algo peor porque es cotidiano. Personas que viven emocionalmente enchufadas a otros, que necesitan atención constante, deseo constante, validación constante, problemas constantes. Gente que, si no te drena, sigue vacío. Y vos lo sabés, claro que lo sabés. Son relaciones donde uno siempre termina cansado, siempre dando, siempre sosteniendo, siempre explicando, siempre salvando.
mientras el otro florece. Se pone más lindo, más linda, más fuerte, más seguro, más luminoso. Y el otro se encorva, se apaga, empieza a dormir mal, a perder memoria, a tener ataques de ansiedad, a dejar proyectos, a sentir que vive como una bolsa de cemento que estuviese arriba de su pecho. Mirá si será verdad, dijo el Mufa, que hay tipos que después de separarse rejuvenecen 10 años. Beto soltó una risa incómoda, porque le había pasado, y seguramente a vos también. O conoces a alguien, ese amigo que volvió a tocar la guitarra, esa mujer que volvió a reírse fuerte, ese tipo que recuperó color apenas salió de cierta relación. Y acá la historia se puso más áspera, porque el Mufa empezó a hablar de la soledad. La verdadera epidemia del conurbano, dice, no es la pobreza, no es la inseguridad, es la soledad. La necesidad desesperada de sentirse querido, aunque sean 5 minutos. Porque hay gente tan vacía que acepta cualquier cosa con tal de no cenar sola mirando reels. Entonces aparecen vínculos raros, dependencias, manipulaciones, brujerías emocionales, si querés. Gente que no necesita hacer un hechizo. Con 2 mensajes ya te desarma psicológicamente. ¿Llegaste bien? Y listo, ya está. Te enchufaron. Porque el problema nunca fue la magia. El problema es el hambre afectiva. Y eso sí da miedo. Mucho más que cualquier demonio medieval. Afuera empezaba a lloviznar. Ese frío húmedo, insoportable del sur. Ese que se te mete en los huesos y te hace pensar en todas las decisiones pelotudas de tu vida. El mozo pasó dejando 2 medialunas viejas sobre la mesa. Gentileza de la casa o descarte, nunca se sabe. Entonces Beto preguntó bajito, ¿y vos qué pensás de verdad? El Mufa tardó mucho. Después dijo algo que le quedó retumbando hasta al mismísimo televisor apagado. Yo creo que hay personas que nacen para encender a otros y personas que nacen para consumir esa luz. Silencio, largo, pesado. De esos silencios donde hasta el azúcar parece observarte. Y siguió. El problema es que los que más luz tienen casi nunca se dan cuenta, porque viven ocupados salvando gente, ayudando, sosteniendo, perdonando, entendiendo, justificando. Y cuando reaccionan, ya están vacíos. Beto lo miró fijo, como quien de golpe empieza a recordar nombres, rostros, relaciones, años enteros. Y ahí el Mufa tiró la frase más hija de puta de toda la noche. A veces el amor no te mata de golpe, te va apagando despacito para alumbrarse él. Afuera del tren volvió a pasar. Una ambulancia sonó lejos. Un pibe cruzó corriendo abajo de la lluvia con una caja de delivery en la mochila. Y el mundo siguió. Siguió como siempre. Porque esa es otra cosa terrible del conurbano. Acá la tragedia jamás frena el tránsito. Y mientras pagaban la cuenta, Beto preguntó, ¿y la curandera? El Mufa sonrió apenas. Dicen que sigue atendiendo, que manda audios, que reza, que ayuda, que sana o que absorbe, quién sabe. Pero también dicen otra cosa, que cada tanto, muy de madrugada, cuando el barrio ya se apagó y apenas queda el ruido lejano de la avenida, la mujer se queda sola mirando una foto vieja, la de un hombre, uno que aparentemente amó de verdad, y que murió joven, demasiado joven, como agotado, como si alguien le hubiera ido sacando la vida cucharita por cucharita mientras dormía. O tal vez se fue. Y dicen que ella llora, porque tal vez el verdadero castigo de ciertas personas no es destruir, sino necesitar destruir para no desaparecer. Y ahí entendés algo tremendo,
que quizás todos alguna vez fuimos un poco víctimas y un poco brujos. Todos absorbiendo algo de alguien, tiempo, paciencia, ilusiones, energía, vida. Porque amar también es consumir. Y nadie sale intacto de querer de verdad. Nadie. Por eso, cuando escuches a alguien decir, desde que estoy con esta persona no soy el mismo, presta atención. Capaz está hablando de amor, o capaz de supervivencia. Y cerrando, para no emplomar, como digo siempre, espero que te haya gustado. Soy Ariel Villar y esto es Radio Café. Infinitas gracias por escuchar, comentar y compartir. Si estás trabajando, bueno, que tengas una excelente jornada. Y si estás por ir a la cama o ya buscando el sueño, que descanses. Hasta mañana.